Estimados amigos, les saluda Mariana Verde Soto. En esta breve intervención voy a abordar el paradigma epistemológico de la fenomenología. Entre sus principales precursores de este paradigma tenemos a Edmundo Husserl, quien se destaca por decir que la intersubjetividad se estudia en el mundo social. La fenomenología es la ciencia del fenómeno, de las vivencias, radica en remontarse por intuición hasta las esencias de los fenómenos o las cosas. El método fenomenológico consiste en una visión intelectual del objeto basándose en una intuición. Esta intuición se refiere a lo dado. La regla principal de la fenomenología reza así, hacia las cosas mismas, entendiéndose por cosas lo dado. Tal como lo propone Husserl, en la investigación debe orientarse el pensamiento exclusivamente hacia el objeto con exclusión total de lo subjetivo. La fenomenología se caracteriza por ser una ciencia de autor, reflexión de la humanidad, concepción de la filosofía como función de la humanización del hombre. Una ciencia fundamental trata de dar los fundamentos del quehacer científico. Una ciencia de los fenómenos muestra a la luz el fenómeno, objeto, con sus rasgos o aspectos esenciales, es decir, la fenomenología no es un saber de meros y engañosos fenómenos, sino de las cosas mismas sin dejarse deformar. Una ciencia descriptiva, descripción de esencias, una vez que éstas se han intuido. Un método que hace de la filosofía una ciencia estricta frente al relativismo histórico y al subjetivismo psicológico. El método fenomenológico consiste en describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. Accede al campo de la conciencia y lo somete a análisis, un análisis intencional. Pasos del método fenomenológico. Tenemos la reducción fenomenológica, que es poner entre paréntesis todo el mundo externo del objeto. El resultado es el residuo fenomenológico, o sea, las vivencias de fenómenos de la conciencia. Reducción eidética. Poner entre paréntesis todo lo que no es fenómeno, lo que no constituye su esencia por medio de la intuición. Reducción trascendental. Resultado de la reducción fenomenológica, dando origen al ego trascendental que se opone al ego empírico. De esta conciencia trascendental surge la esencia que hay en la conciencia pura del objeto. Mundo e intersubjetividad. Construcción metódica a través de los objetos y análisis del sentido del mundo o mundo común para todos nosotros. Características del método fenomenológico. Examinar todos los contenidos de la conciencia. Suspender la conciencia fenomenológica de manera tal que resulta posible describirlo en su pureza, en su esencia. Determinar si tales contenidos son reales, imaginarios, entre otros. Las ventajas y desventajas de este método vamos a enunciarlas. Al concebir el mundo, las cosas y al hombre como fenómenos los hace objetos del conocimiento, siendo esto un avance fenomenológico en cuanto que quita el mito y el carácter sagrado o prohibido a muchos que antes no podían ser escrutados o investigados. Esto permite que la ciencia crezca y el acercamiento a la verdad aumente, porque la fenomenología no tiene prejuicios. Acaba con las verdades terminantes y definitivas y empieza a darle paso a la especulación, a la investigación, a la duda, al replanteamiento. En el estudio fenomenológico cabe todo esto. No tiene fronteras, sino que puede llegar a todas las disciplinas del conocimiento. Su gran riqueza es la posibilitar el método científico en todas las ramas del saber y acercar a la verdad. Entre las desventajas se puede mencionar que lleva la investigación a un estilo descriptivo y no a un marco explicativo. Contribuye al mantenimiento del orden existente. El carácter social del sentido subjetivo está insuficientemente desarrollado. Y la motivación de los sujetos en su manera de actuar no se explica en primer lugar desde el contexto social, sino a través de la interacción subjetiva. Bien amigos, se puede decir en conclusión que el paradigma fenomenológico se basa en el objetivismo y no en el subjetivismo. Gracias por su atención.